Regresamos aquí, segunda parte, feminismo, danos un tema. Leticia Anaya, ya saben, aquí estamos en este programa que ha sido para nosotras muy, muy especial. Bueno, estoy aquí con Jessica Mendoza, Sisi Mendoza, las hermanas Mendoza, que sí. quiero desde Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara, claro Jalisco, con mucho amor. Bueno, pues estábamos hablando la semana pasada de la historia del feminismo y saber por qué y de dónde viene el feminismo para entender lo que está pasando ahora. Creo que sí lo mencionó la vez pasada, que decía que como los modelos de cómo, por ejemplo, las protestas que se hacen ahora se tomaron a partir de las sufragistas, estas que salían a violentar en general para que fueran escuchadas, y también lo que podría ser la historia de las familias y de que la mujer está en la casa y de todo esto. Y yo creo que también es importante hablar de la educación, lo que decías también, que muchas mujeres tenían que vestirse de hombres para ir a estudiar, porque tampoco, no era aceptado que las mujeres fueran a estudiar, ¿no? Mucho menos tener una cuenta de banco, o sea, ahora sí que ni voz ni voto, y todo esto se fue ganando a partir de, yo creo que principalmente las sufragistas fueron las que más fuerte. Entonces ahí viene lo que llamaríamos el feminismo radical, ¿no? Porque además, pues sí, hay diferentes nombres, vamos a llamarlo, o diferentes formas de aproximarse o de luchar, o de corrientes. También la semana pasada hablábamos del marxismo, si es feminismo marxista, que es el que habla precisamente de la opresión de las mujeres en la cuestión laboral, que además, lo vamos a hablar también lo que pasa en la actualidad, ¿no? Por eso estamos, yo creo que ahorita hablando de lo que pasó antes y lo que sigue pasando ahora en la modernidad, ¿no? Que eso es algo, o sea, por favor, estamos en el siglo 21, 22, 23 y seguiremos teniendo estos problemas todavía para el trabajo, para la escuela, para los puestos, y yo creo que algo que pasa en la cuestión moderna y que estamos hablando ahorita, vamos a hablar de las modas, de la belleza, del autoconciencia, la autoestima, y todos estos estándares. Lo hablábamos también la vez pasada de los corsets, ¿no? Que se usaban y cómo fue modificándose. Ahora usamos brasieres, ¿no? Y bueno, ahora viene que las revistas o en los anuncios te dicen que si no usas tal producto no eres bonita y no vas a gustar, y entonces viene nuestra autoestima se convierte en un estándar de moda o de consumismo, ¿no? Que yo creo que podríamos llamarlo que el feminismo consumista. Pues no, sí. Digo, aunque ese no existe, pero yo me lo acabo de inventar. Sí, pero podría ser, ¿no? Pues, o sea, el feminismo consumista, más bien el patriarcado consumista, ¿no? Sí, por la forma en que han sexualizado el cuerpo de la mujer, y que precisamente es lo que decíamos, el tema de esa sexualización tan grande y de vernos como un instrumento para ellos. Sí. Entra todo este tema de tener que vernos y cumplir con cierto estereotipo, que de alguna manera es opresión también, ¿no? Porque sacrificas tu cuerpo. Tenemos que ajustarnos a ser delgadas, a hacer de ciertas facciones en nuestra cara, de la depilación y de todo este tema de tipo de cosas que se fue metiendo en la sociedad poco a poco, y que sin querer lo traemos bien inserto en el chip, pues ¿no? Sí. Y el cuestionar esta parte está bien interesante, porque ¿por qué tenemos que estar apegadas a este sistema tal cual? Y es que es lo que yo decía en el otro programa también, del tema de cuando ya estamos construyendo una sociedad como tal, y entra el capitalismo y el patriarcado, y entonces estos dos poderes gigantescos nos agarran y a la más débil, entre comillas, ¿no? Sí. Vamos a hacerles creer que depilarse es bueno, vamos a hacerles creer que tienen que maquillarse, vamos a hacerles creer que tienen que verse como las revistas, y todos estos temas que nos perjudicaron un montón.
Claro. ¿no? Sí, nuestra autoestima realmente sí, Claro. sí la delimita, ¿no? Tú mencionabas hace rato, bueno, fuera de cámaras, de que tú modificaste de alguna manera hasta tu forma de vestir, Sí, ¿no? sí, es que, bueno, igual yo también con mi lucha constante, porque para mí es una lucha constante, yo creo que todas las mujeres pasamos por algo así. Las que tenemos De, conciencia. pues de querer adaptarnos, pues sí, de tener conciencia. Y yo creo que más que eso deberíamos de regar esta conciencia con todas las mujeres, porque es algo muy difícil, pero sí, yo por ejemplo estaba en contra pues de la depilación, de maquillarme, de todo eso, pero luego pues es tan grande pues lo que te dicta la sociedad que pues te tienes que adaptar para no tener después problemas, como te comentaba, con el autoestima o porque ya no te ven igual o ya te etiquetan o ya te juzgan, y eso a veces es entre nosotras mismas, Sí. de que luego pues sí, es entre nosotros mismos porque tenemos tan marcado el cómo nos debemos de ver gracias a las revistas, gracias a todo esto de pues, ser muy superficialmente cómo nos tenemos que ver, y no es importante a lo mejor la educación emocional, no es importante estar con tu autoestima alto, no es importante tener... Que te expreses. No, eso no es importante, lo importante es verte bien, verte bonita, Para ser no sé. escogida entre diferentes mujeres, Dijiste algo. para que entonces te cases y dejas de ser tú para ser de tu pareja, y entonces ser mamá, ser mamá, y entonces, y que, digo, vamos a ser honestos, Pues ¿y sí, qué es lo es que que es la pasa? verdad. Sí. Entonces, ya no te pintas porque tu esposo te dice, no, ya no te puedes pintar porque eres ahora mía y no te vas a ofrecer a nadie más. O sea, estoy diciendo las expresiones que yo he escuchado de hombres que dicen a sus mujeres, eres mía y no vas a hacer de nadie. Entonces, te me quitas el maquillaje, dejas de enseñar hombros, dejas de ser coqueta, te cortas el cabello o te lo levantas, ¿no? Sí. En alguna ocasión, con una persona del Medio Oriente, no me acuerdo ni de qué país era, me hizo un comentario y me decía que una de las razones que las mujeres usaban el hijab, el recogerse o el que no se viera la cara, era porque la perdición de los hombres eran los ojos y el cabello de la mujer. Eso no sé de dónde o por qué me lo dijo, cuál era la conversación, cuál era el contexto. Pero entonces te quedas pensando que realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Todos estos estereotipos de belleza, que además es entre comillas, ¿no? Sí. El usar perfume, el usar un maquillaje, el que no te pongas que te pongas un vestido en un pantalón, es también un estereotipo de nuestra sociedad, y estamos hablando de esta sociedad, de este lado del mundo, y además de este tiempo, ¿no? Claro. Yo les voy a platicar que algo que me decía mi abuelita, o sea, yo creo que el hecho de yo vivir en una generación que cambia de una cosa a otra. Mi abuela, cuando yo era chica, a mí me decía que las mujeres no podíamos usar pantalones, era pura falda, y entonces me acuerdo, yo creo que tenía como unos 9, 10 años, que me regalaron mis primeros Levi's más de mezclilla. Yo era feliz con mis pantalones de mezclilla para todos lados, porque a mí me decían chivita loca. Yo tengo 2 hermanos mayores, bueno, crecí con 2 hombres, que se la pasaban jugando, entonces yo quería jugar como ellos, y yo me iba a jugar, yo tenía mis muñecas ahí guardadas en mi cuarto, y yo me iba a jugar, mamá, Leticia está jugando con hombres, porque yo me jugaba el burro tamaleado, todos los juegos habidos y por haber, bicicleta, patines, canicas, cinturón escondido, o sea, todo lo habido y por haber de juegos que entre comillas son de hombres, porque niños, también vamos a hablar de eso, porque también existía. Y entonces, pues
para mí la falda me estorbaba. A mí, Claro. yo desde muy chica, yo usé siempre pantalón. Es muy raro que yo use vestido, sí lo uso y falda, pero hasta la fecha yo me siento súper cómoda con los Con pantalones. pantalones. La otra, una mujer no debe fumar, una mujer no debe de vivir con un hombre si no es casado. O sea, estoy diciendo lo que me decía mi abuela. Sí, sí. Me decía, tú le tienes que servir a tus hermanos. No sé qué otras cosas más de las que yo me acuerdo que me llegó a decir, ¿no? Claro, mi mamá fue la que, como le dicen, la oveja negra de la familia, Ujú, porque ella era súper independiente. Ella rompió como el Rompió patrón. los ¿Y de patrones. qué año era tu abuela? ¿De qué año ella? Mi abuela nació como en 1920, 1912, por ahí. Pues, esos mismos conceptos que tenía tu abuela los tenían en 1990. Porque, Sí. o sea, De de verdad. alguna manera sí, se seguían repitiendo. Seguía repitiendo. ahí los mismos. Pero además también depende, porque supuestamente la Ciudad de México era como más moderna, ¿no? Y si te ibas tú a la provincia o a comunidades pequeñas, no, hombre, ahí cállate. O sea, ahí es Sí, era peor, otro. ¿no? No, Sí. si nosotras que somos de Guadalajara, él también ahí era como un pueblito, era como la provincia. Sí. Y luego teníamos la fama de ser como los más persinados del país en México. Ahí No, mismo, creo que eran entonces, los poblanos. o creo los que poblanos, son pero los también más. Guadalajara tenía el concepto como de, ay, son muchos estos aquí, Sí, ¿no? sí. Entonces, y ahorita me acordé de algo que también decían mucho y que hasta no hace muy poco tiempo se seguía diciendo, porque lo vi con mi hermana mayor. Era de, tú llegas virgen al matrimonio. Ah, sí, sí. ¿No? Espera, Y- que hay y- toda y, una o sea, ceremonia es de un eso. montón de que tienes que llegar pura y casta al matrimonio. Y ni que se entere que por ahí tuviste algo, porque si no, entonces no te va a querer. No, Entonces, peor, no ni- se casan contigo, por eso. ya nadie te escoge. Nada. Así me dijeron a mí. ¿Ves? O sea, te digo. Salud por esa. Entonces es ya como- nadie Y te yo me casé escogió. 5 veces. No, ay, no es cierto. Oye, ya nadie te escogió. Ya no, ya. Pero sí te No, pues eso sí. Eso siempre. Sí. Entonces está todo eso que está bien inserto y que te digo Sí. que lo decía tu abuela, lo decía mi mamá, pero Ok. pues también en la actualidad, si a ti misma te dijeron y cuántos, Sí. o sea, Sí, no es una sí. generación muy atrás como No. para decir, porque siguen pero, estos pero pensamientos, entonces ¿no? digo, pensando en la historia, estamos hablando del tiempo de la tercera, o sea, de Simón de Beauvoir, o sea, de todo esto y o sea, creo que se quedaron en el tiempo de las sufragistas, ¿no? Sí, o así sea, es, sí, realmente está muy muy cañón eso. muy victoriana, muy Sí. y bueno, otra cosa que con mucho respeto lo voy a manejar, pero muchas religiones impulsan o incrementan estas creencias. No voy a decir nada más la católica, porque yo sé muy bien que también, por ejemplo, otras religiones, El Islam. el islamismo, por ejemplo. Es- Y bueno, no sé exactamente si es por religión o por cultura, pero yo les mencionaba hace rato en África, que hablábamos de mutilación, ¿cómo decíamos? Ablación. De las Ablación del chicas, de las clítoris. jóvenes, si a partir de los 13 años me parece Sí. que les cortan el Cuando ya clítoris. son señoritas, o sea, cuando ya Sí, les baja, les les llega su tienen periodo. menstruación. Ajá, sí. Pero bueno, el otro día que estamos hablando de la menstruación, hay mujeres que les baja a los 9, 10 años. Sí, o sea, también. imagínate, una niña de 9, 10 años que le corten el clítoris para que no tenga sensaciones sexuales, porque como decía, ¿quién fue la que dijo? Yo fue la que dije que eso era nada más porque tenían que procrear, o sea, su existencia como función, mujer es tener hijos, Sí. no placer. Y yo creo que eso es muy importante, que hasta la fecha, como decimos, por eso es que, digo, yo no es que esté a favor, pero sí estoy a favor de que se vaya a hacer una lucha con violencia. O sea, sí, porque siguen pasando estas cosas. No hace mucho también leí en no sé qué país, no sé cuántas niñas, se hace una ceremonia al año, no sé cuándo, que son un montón de niñas de 8 a 13 años que las escogen para casarse. Ujú. O sea, y los hombres son unos monstruos de no sé qué edades, o sea, mayores de 30 años, que se casan con estas niñas. O sea,
o sea, perdonen, pero no estoy de acuerdo. Sí, no, no sí, estoy y de hay muchos acuerdo, porque todavía, volvemos, o sea, seguimos ahorita en 2025 y seguimos teniendo este tipo de rituales, ¿no? Para volver que a siempre lo es que un dijiste. abuso Es más un abuso. a las niñas, ¿no? Sobre todo. O sea, es totalmente abuso. O sea, Completo, sí. no hay... Sí. Yo creo que en ese caso, digo, yo me siento que soy afortunada y que Sí, ¿no? y de haber crecido de este lado del continente, porque no me tocó nada de eso. Pero tú decías algo que en Oaxaca o en dónde fue? O en Guerrero. En Guerrero, perdón. Sí, y seguramente ha de haber más comunidades. Sí, como, más. Y muy parecido, pero esto fue hace, creo que varios años, como unos 10 años atrás. Y hablaban sobre la decisión, o sea, la salud, como manejaba la decisión de las mujeres si querían o no tener más hijos. Ujú. O sea, no les preguntaban. O sea, No. tenían un bebé, iban, los tenían en el centro de salud de la comunidad y los doctores decidían si iban a seguir procreando o no. Entonces las operaban sin decirles nada y entonces, no, pues ¿cuántos hijos tiene? No, pues ya tiene 3. No, pues vamos a operarla porque no puede seguir más teniendo más. Y a nosotras sí nos someten o bueno, lo digo por mi experiencia, pero sí te someten más a tratamientos quirúrgicos más violentos, más fuertes, más dolorosos, cuando a un hombre si le hacen la vasectomía no sufre nada, absolutamente. Entonces para mí sí es como un poco fuerte este tema, porque igual en las comunidades tienen sus propios como ideas y tienen su propia forma de vida, rituales que y demás. quizás para ellos no es malo tener más hijos. Claro. Me explico, o sea, ellos están en una burbuja de alguna Ajá. manera. Digo, yo lo veo así, pero sí, también en hay una que burbuja, respetar, porque ¿no? bueno, terminan siendo parte de un sistema de gobierno, entonces es como complicado, pero creo que hay ellos como el centro de salud tendrían que respetar también la decisión de ellas si quisieran tener 10 o 20 eso es hijos. una violencia, pues, Porque totalmente. esa es mi opinión, ¿verdad? Porque ellos en su idea, en su cultura, en su tradición, en su costumbre, no es malo. Pero a lo mejor... ¿Sí me explico? Sí, no, sí, pero yo creo que entonces ahí vendría la educación, ¿no? Sería una Sí. educación, mira, si pasa esto, pero también... Pero entonces, como, ¿por qué no les das educación Es que en ahí vez de entra- hacer violencia ahí entra- y quitarles el derecho de seguir siendo madres porque ustedes ¿sí me explico? Sí. Ahí entra un tema bien interesante porque hablando sobre feminismos, el tema del feminismo interseccional Ujú. habla sobre estas desigualdades que hay entre comunidades muy precarias a nosotras como privilegiadas de alguna manera, es bien diferente. Sí, Entonces, sí. este feminismo lo que hace es como que, a ver, vamos a luchar por estas personas que realmente no tienen ni cómo llegar a la educación. O sea, tú sabes que el sistema también obliga o orilla, más bien dicho, a que estas comunidades no tengan esa información, Ujú. ¿no? O sea, Para son comunidades que mantenerlos no en la tienen un celular ignorancia. para poder estar en internet y empezar a investigar por ellos mismos. Entonces, están en una ignorancia justamente. Y ahí es donde dices, no puedo ver yo el feminismo como, por ejemplo, yo personalmente me cuestiono mucho estos temas porque yo veo el feminismo de alguna forma desde un privilegio y no lo puedo ver desde una marginación con estas personas, ¿no? Exacto. Y que justo por verlas más vulnerables abusan más Ujú. o son más violentos, ¿no? Pero igual Y- también en la actualidad. No, sí, a todas No, sí, nos pasa, sí. ¿no? Pero es como, si no tienes más de 30 años, entonces no te puedo operar. A mí me lo dijeron no, en sí, el sí, hospital. claro, también. A mí es como que, oye, yo me quiero operar, yo no quiero ser mamá. No puedes porque no tienes más de 30 años en Guadalajara, más o 35, en el hospital privado. Sí. El doctor, también una de mis hermanas, le dije, ella tuvo a su tercer hijo y dijo, yo me quiero operar. Le dijo, no, porque todavía no tienes los 30 y tantos. Entonces, otra vez seguimos teniendo decisiones. Por otras Por personas otras y no por personas. nosotros mismos. Sí, eso estoy de acuerdo. Sí. Así Bueno, me es. gustaría un poco como que
reagrupar un poco porque hemos sacado Sí, los muchos términos. No, pero además hemos sacado algunos términos que me gustaría que los aclaráramos. Entonces, no existe como un tipo de feminismo de que hay 20 corrientes o una corriente, pero los más marcados, como decías tú hace rato, pues vamos a llamar uno de ellos fue el feminismo marxista, que era el que estábamos hablando hace rato, que según es el alcanzar una igualdad de género en un sistema capitalista, pero además también de trabajo, ¿no? Sí. Y que favorece normalmente las habilidades de los hombres, pero no a las mujeres. El otro es el feminismo liberal, que es el original, que es el de la igualdad de derechos y oportunidades en las leyes para los hombres y para las mujeres, que creo que es el que inició todo esto y que al final creo que es lo que se sigue persiguiendo hasta la fecha, sea de salud, sea de moda, sea de trabajo, pero creo que al final son estas cosas, ¿no? El feminismo cultural, que también es muy importante, el que los hombres y mujeres tengan los mejores accesos. ¿Cuántas mujeres tuvieron que escribir libros y que tenían que usar, ¿cómo le llaman? Pen name, que otro nombre que era de hombre, claro, ¿no? Muchas de ellas, o usaban el nombre de sus esposos y demás, ¿no? Que bueno, nada más dice que no puede haber igualdad porque hombres y mujeres son diferentes, hay que mejorar la tolerancia y diversidad. Está el feminismo postmoderno, que es como lo que estamos viendo. Bueno, voy a ponerle pausita a ese. Me gustaría más hablar un poco más de los anteriores, que hablan más de la historia, porque este postmodernismo es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Feminismo radical, que es lo que hemos mencionado en varias ocasiones, es el debate. El debate no es igualdad o diferencia, es destruir las relaciones masculinas de dominación, y ahí viene el patriarcado, de lo que hablamos, y dejar de ver a la mujer como objeto. Esto es muy importante, que es un poco lo que se ve ahora, y me gustaría ponerle que por favor lo guarden ahí, porque ahorita que hablemos obviamente de las protestas y de todo esto, me gustaría que lo retomáramos, ¿no? Viene lo que decías tú hace rato, el feminismo interseccional, que es la opresión a la mujer, que no viene solamente desde el género, sino también de otros ejes, como es la clase social, la etnia, la sexualidad, la discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, el posmoderno es el problema no son las diferencias de género, sino de superar y reconstruir estas ideas y no tener que cargar con etiquetas de sexo, género y orientación sexual, que un poco viene lo que mencionamos de Simone de Beauvoir. Sí, ¿no? Así es. Entonces, digo un poco para que estemos en contexto todos en la misma página y no estemos brincando de acá para allá y de allá para acá. Entonces, ¿y por qué me gustaría hablar ahora de lo que está pasando ahora? Estaba viendo una conferencia que dio una doctora recientemente en 2022, es una doctora Espinosa Damián, que escribe libros sobre feminismo, y ella habla mucho de las etnias mayas sobre todo, y de diferentes culturas, de cómo ellas ahora es que no me gusta llamarles indígenas, pero las comunidades étnicas lo que hacen es que se juntan las mujeres precisamente para apoyarse. Ha habido una gran conciencia, volvemos a lo mismo, porque no solamente es de que haya igualdad, sino que también lo que tú mencionaste hace rato, por eso lo quise traer a la mesa, de cómo hay lugares en donde hay una opresión sexual o una presión de estas comunidades, y que además es por educación, porque ella mencionaba en algún momento, dice, estábamos en una etnia, y entonces pues la mujer le dijo, oye, pues es que yo voy a ir a salir a la, ¿cómo se llama? Nos vamos a reunir y esto y lo otro, entonces tú has de comer, ¿no? Y vamos a tener una convivencia como pareja.
Y cuando algo pasa que le explican, el señor dice, es que yo no sabía que yo podía hacer eso. O sea, la cultura tan fuerte, como venimos de tradición, nadie se da cuenta que efectivamente podemos hacerlo. Claro. Lo que pasa es que, como nos dijo mi abuelo y mi abuela y todo el mundo, entonces si yo hubiera seguido la tradición que mi abuela me decía, pues yo no estaría aquí, la verdad, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque, pues sí, yo viví con mi marido sin estar casada, por ejemplo, usé pantalones, fumé, o sea, hice todo lo que... A la hoguera. A la hoguera. A la hoguera. La guillotina. Leti. Sí, abuela, ya sabes, se te quiere. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto entonces, y bueno, una de las cosas, una palabra que me gustó mucho es que ahora el feminismo es más multiplurista, lo que significa que hay una diversidad de grupos que están trabajando para estas diferencias, aunque unos sean radicales y otros sean más sociales o culturales. Yo creo que se está trabajando hasta la fecha. Como llegaron a una misma lucha, pues todos exactamente. Juntos, y que no haya entonces tantas ramas o bueno, como decías, pues no ramas, sino más conceptos. Cada feminismo de alguna forma está luchando desde su trinchera. Entonces, por eso es que los nombran un poco diferente. No quiere decir que sean tan contrarios unos de otros, sino que desde mi necesidad yo lucho para esto, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, lo que hablábamos del interseccional, ¿no? Habla desde una trinchera marginada. Sí. El radical habla desde otra trinchera, ¿no? De donde... Desde privilegios. Pues nosotros de alguna manera estamos el liberal también. ¿no? Entonces, cada uno tiene un concepto diferente, pero aquí me gustaría como resaltar el tema de que de pronto entre mismas feministas entramos en un debate fuerte, sí. Pero yo personalmente digo que podríamos escucharnos y podríamos decir, el feminismo va realmente no en contra de los hombres, no en contra del machismo en sí, o sea, el machismo sí, pero porque el machismo viene del sistema, ¿no? Y entonces atacar esa parte, no entre nosotras, porque realmente lo que estamos queriendo es que nosotras encontremos esa, a mí me gusta mucho la palabra equidad. Equidad más que igualdad. Más que igualdad, realmente me gusta más la equidad, porque entonces ahí estamos incluyendo a todas las seres humanos, estamos incluyendo a todas las personas, ¿no? Sí, pues sí. Y entonces como que hacer énfasis en que el feminismo realmente no va en contra de alguien en sí, sino del sistema que ha provocado que nos opriman, ¿no? O que no podamos, nosotros tenemos voz y voto, como dijiste hace rato. ¿no? Sí, también. Entonces eso lo dices que viste la conferencia, ¿cómo se llama? La doctora María Giselda, les voy a pasar después y lo voy a poner en los comentarios. Sí, doctora Espinosa Damián, multiplurista, pero además habla de los libros que ella ha sacado y todo esto, y habla también porque realmente era de la historia del feminismo en México, y eso también, o sea, se me hace súper interesante, porque quiero traer este tipo de información que ella manejaba, que por ejemplo el primer congreso de mujeres o congreso feminista se hizo en Yucatán con unas maestras en 1916. Así es. Qué maravilla, o sea, yo no sabía eso y se me hace hermoso. Después, en 1953, fue cuando la mujer pudo empezar a votar en México. Estamos hablando que en 1920 fue aquí, en Estados Unidos, y en 53, o sea, 33 años después. Una generación, ¿no? Casi. En los 50. Entonces ya hay más derechos, pero de todas maneras acuérdense que, pues, o sea, les acabo yo de decir que había de que usted se queda en su casita y usted no se casa y digo, hasta que se case, ¿no? Y en 1986 ya vienen más movimientos, pero, y en el 8 de marzo de 2018 las mujeres zapatistas se reunieron también para hacer una congregación y empezar a trabajar. Entonces, realmente sí, o sea, volvamos a ver, sí hay un movimiento, pero ha sido, yo creo que ha de haber sido muy difícil, porque me imagino que han de haber tenido que, ahora sí que con pala y pico abrirse brecha.
Y tenemos que agradecer a todas estas mujeres que hemos visto, porque de alguna manera, como dices tú, por ellas votamos, Sí, por así ellas es. usamos pantalones, usamos maquillaje y tenemos toda esta libertad de tener un carro, de Claro. vivir, por Sí. ejemplo, digo, en vivencias, ser madres solteras, por Sí. ejemplo, porque antes estaba prohibidísimo divorciarse, ¿no? No, sí, tenías Sí. que aguantarte, o sea, te Por tocó eso es ese que- marido y aguántate. Y te golpeaba. Oh, my God. Bueno, yo no les Sí. quiero decir dónde viene mi historia de familia, pero, No, sí, está muy pero mi fuerte abuelo era, las maltrataba, Ujú, ¿no? ujú. O sea, Sí. realmente, o sea, sí había, estoy hablando de mi abuelo paterno, no materno, para que no, No, pero está sí, bien. mi abuelo paterno era tremendo, o sea, era de déjate el cabello largo porque aquí te toca arrastrada, ¿no? Ujú. Y no muy lejos, también creo que les iba a comentar en los 80s, 90s, me tocó ir entre Chiapas y Oaxaca, sobre todo en Chiapas, no sé esto de la Costa Chica y Costa Grande, no sé exactamente cómo funciona, pero una comunidad de gente que vino, de africanos, que bueno, Ok. de origen africano, que son afro-mexicanos, no sé si Ujú. sabían. Afrovecinos. Me tocó ir a ver una boda. Yo conocí al muchacho en la Ciudad de México y pues yo le vi novias y esto y el otro, y entonces llegamos allá a su boda, que se iba a casar con la novia del pueblo y bien felices y todo. Y son como estas bodas que duran como la semana, ¿no? Sí. Maravillosas, lo que tú quieras culturalmente, pero al mismo tiempo con toda esta controversia a la que acabamos de hablar. Ujú. Le hacen toda una ceremonia a la noche de bodas y a la sábana dichosa, que además hasta la abordan y todo, la sábana dichosa de la virginidad, Ya. que tienen que estar mostrando que la chica era virgen. Oh, wow. Claro. O sea, ahora sí que con platillos y fiesta van por todo el pueblo, casi que enseñando la pinche tela, diciendo que la chica sí era virgen. Ajá. Entonces, digo, es Increíble, ¿no? culturalmente Imagínate. culturalmente rica porque es todo un ritual, pero al mismo tiempo si te vas al origen de lo No, que ujú. para mí es muy duro. Para Sí mí es es. muy duro Ujú. porque volvemos a lo mismo, o sea, la virginidad. ¿Qué es la virginidad? O sea, porque además ni siquiera, o sea, según esto dicen que ni siquiera científicamente está probado de que hay un himen y de claro que todo que esto. no, todo eso era, Era una cuestión, era falsa, pues era una teoría sí. solamente, realmente no estaba basado científicamente en nada. Yo me voy a meter a un tema bien fuerte, que es el rollo de los hombres y su atracción por las jóvenes. Oh, my God. Sí, Eso entonces está- volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, yo en lo personal, y me hago responsable de esto, de decirlo, yo siento que todos estos estereotipos de la rasurada, La depilación. de las depilaciones, Sí, tiene un trasfondo. ¿no? Tiene Sí. ese trasfondo, Sí. ¿no? Y bueno, yo ahí se los dejo. ¿Será cierto o no? Es al que hemos Investíguenlo, crean su créanselo propio- o no. Pero bueno, creo que es otra vez un buen momento para decir que todo lo que platicamos aquí, nosotros lo estudiamos, lo Sí. leímos, son experiencias propias, nos agrada, o sea, siempre me ha llamado mucho el feminismo, a ustedes también, Sí. y por eso fue que vinimos a platicarlo aquí. Pero esto, por favor, si ustedes no están de acuerdo o están de acuerdo, lo que ustedes es su decisión. Sí lo mencionó la semana pasada, lo volvemos a decir. La creencia, el seguimiento o el entender algo es muy íntimo. Sí. Yo siento que también tiene que ver hasta con la religión, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Pero es muy íntimo, es lo que uno cree, lo que uno ha vivido, lo que uno sabe y lo que uno busca, ¿no? Sí, así porque es. al final yo creo que para mí lo más importante es autoconocerse, autoaceptarse, Sí. saber quiénes somos, y eso no importa si es hombre o mujer, porque también claro. pasa con los hombres. Sí. Claro. Y demás, ¿no? Entonces, porque de ahí entonces se parte a romper con situaciones, por ejemplo, de violencia. Vamos, porque ese es otro tema que Sí. quiero hablar, y me gustaría mucho hablar también, que fue otra cosa que también estuve viendo. La crítica, hubo una crítica de lo que es el feminismo, de que ahora de los
de las muertes de feminismo, ¿cómo se llama? Feminicidio. Feminicidios. Los feminicidios. Pero que también se han dado cuenta que ahora hay mucho más violencia hacia los hombres. Y yo creo que es algo también muy importante saber que el darnos empoderamiento, siento que muchas mujeres, yo también, esto es personal, creo que se han ido al otro extremo, como dices, es el decir estamos en contra de los hombres, entonces vamos a ir contra ti, y entonces tratar al hombre con minimizar, ¿cómo se dice? Bueno, minimizar al hombre, y entonces tratarlo entonces de la misma manera que ellos nos trataron. Yo creo que, digo, para mi punto de vista, yo creo que no hay que llegar a ser tan extremista. Yo creo que si estamos en este mundo, vamos a llamar los dos géneros, pero aunque realmente, como tú lo mencionaste también la semana pasada, hay que entender también esta diversidad de géneros y de identificaciones sexuales y de género, y que de cualquier forma somos seres humanos, y yo creo que yo sí soy no a la violencia de ninguna forma, tanto de hombres como mujeres, verbal, no verbal. Sería interesante también saber en qué condiciones se identifica el feminicidio, y luego porque también hay como ciertas características que dicen, sí fue un feminicidio, o fue un asesinato primer grado o segundo, o sea, ¿me explico? Sí. Porque entonces ahí cómo va a entrar del hombre, como dices tú, que hay más hombres, ahorita que la violencia está más fuerte hacia los hombres, bueno, pues entonces eso no entra dentro del feminicidio, o sea, son dos temas totalmente diferentes. Eso es exactamente lo que entonces, o sea, sí hay violencia, pero es también diferente sería el concepto realmente. Chido, pues saber qué es exactamente es el feminicidio y qué características hacen que lo sea, porque luego de ahí también hay un montón de mujeres muertas, reportadas y esto, pero creo que también no solamente dentro del feminicidio, es lo que yo creo. Estoy de acuerdo. Me explico. Sí, pero sí hay conceptos sobre el feminicidio, sé que lo hay, específicos las características. De eso. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar, y esto es, lo voy a hablar también abiertamente, en dos casos directos de gente que yo conozco, de mujeres que golpean a los hombres. Y les voy a decir de un caso directo. A mi papá le pasó, mi papá biológico, ya en paz descanse, la mujer con la que vivió aquí por muchos años, que también en paz descanse, por eso tengo la libertad de hablarlo, ella tendía mucho a golpear. De hecho, una vez también se me fue a los golpes. Yo así como que no, yo eso sí paso, ¿no? Pero a él se le fue a los golpes y no sé cómo estuvo, y ella habló a la policía, se llevaron a mi papá, estuvo encerrado 1 o 2 noches, no recuerdo, y a partir de eso, como es en Estados Unidos y ustedes lo saben, una vez que uno pone esa demanda, por así decirlo, se vuelve del gobierno, del estado, y ya no es o sea, ya es un caso que sale, o sea, tú no puedes decir, ay no, ya no, olvídalo, ya no me pegó, ya no quiero que lo saque. Se queda ahí, no, pero no solo en el récord, ella ya es independiente del caso, ya lo lleva en la ciudad, y entonces, aunque ella se quiera retractar, ya no hay forma. Entonces se continúa, y ¿qué es lo que pasa? Hay la restricción, orden de restricción de que no se puede acercar a cierto tiempo. Lo llevaron a casa a donde él estaba viviendo con ella, y entonces pudo sacar lo que pudo sacar en ese momento. Nunca más se volvieron a ver, nunca más se volvieron a hablar. Ella se quedó aquí, mi papá se fue a México, y esto fue hace bastante tiempo, unos 20 años más o menos, como 20 años más o menos pasó eso. Y mi papá nunca más quiso saber de ella, se fue a México, se acabó esa relación. Pero a lo que quiero llegar es eso. Sí hay abuso también por parte de las mujeres hacia los hombres. Eso, claro, eso y no quiero sonar de que, ay, es que mira, que también. Pero, o sea, son situaciones que existen. Que existen. Sí, totalmente. Y siempre que muchas veces las leyes efectivamente nos favorecen por todo lo que pasa,
pero al mismo tiempo yo creo que hay mujeres que sí se aprovechan, y yo sí quiero traer esto a la mesa, porque sí Pues siento es que hay que eso mujeres ya- que se aprovechan de una situación, porque como ellas a lo mejor no vivieron aquel tiempo en el que había no, usted no hace esto y esto y esto, pero, ¿no? O sea, no sé. Sí, pues ya entra ahí en los conceptos de violencia en general, ¿no? Violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia, ahí yo creo que ya no entraría para mí entre el feminismo, cosas o sea, ya siento que es algo más Más afuera. más Sí. global, sí, más afuera, o como violencia, sí, para mí sería más violencia intrafamiliar o Sí, yo violencia también, doméstica, ya sea de hombre hacia mujer. Estoy de acuerdo Pero con eso. no, Sí, no sí. creo que tenga que ver con el feminicidio, o como feminismo. ajá, no. Creo que ahí entran más los derechos humanos. Y es por eso lo que yo decía, yo creo que debemos de tener los mismos derechos y los mismas, que la ley se aplique a los dos, porque somos dos seres humanos que tenemos que adaptarnos, ¿no? Hay diferencias, claro, pero yo creo que también por eso los conceptos se han confundido, nos hemos como que entonces esos comentarios lo voy a hacer con respeto a tu papá, y es como no, pues que como es mujer, no le va a pasar nada, no le van a hacer nada y no le van a poner nada, y tu papá a lo mejor tuvo que lidiar con un montón de cosas porque desgraciadamente hay como que el hombre es más fuerte que la mujer, entonces cómo la mujer le va a pegar al hombre, y entonces entra todo este rollo de derechos, y yo creo que ahí también el sistema tiene la culpa de no poder decir, no, sabes que ella lo violentó, hay una violencia Ya, pero ahí hacia está, él, fíjate sí, que entonces ahí ya es como otro ahora, rollo, pues, o sea, justo. siento que es algo más de violencia intrafamiliar o doméstica. Sí. Y ahí es donde entra algo muy interesante realmente, o sea, tal vez dices que es un poco como aparte, sí estoy de acuerdo contigo, pero te hace notar que también el movimiento feminista también va a favor un poco de eso, o sea, al fin de cuentas es no violencia hacia ninguna persona, pues sí, ¿no? punto. Sí, Sí, que a lo fácil. mejor estadísticamente sí está comprobado que la violencia va más en contra de la mujer por todos estos temas culturales, por todo este tema social, pero sí estos casos aislados también deberían de notarse, y también el movimiento está buscando esa equidad también en la ley, ¿no? Y el En la ley, problema yo es que creo que también hay mujeres, y sí me ha tocado también de cerca, que se violentan solas y luego van y acusan al novio, ¿no? Sí, esos también son luego, otros casos entonces, aislados se que llevan no al dudo novio, que sucedan, sí, claro. y ha pasado, entonces es como ahí yo siento que también qué triste, y es el sistema que no pone ahí no hay diferencia, entonces las personas que no tienen acceso a información ignoran y dicen, es que las feministas se hacen víctimas y por eso los hombres estamos en la cárcel, o por eso a nosotros nunca nos van a creer que una mujer, porque cómo una mujer me va a pegar, cómo es posible eso, entonces, pero eso es por falta de información e ignorancia también, porque estamos todos confundidos de los términos, y no sé. Y bueno, precisamente, y precisamente por eso lo traje, porque entre los videos que estuve viendo, precisamente había una señora que precisamente ya lo dije como 3 veces, lo que hizo fue hacer un estudio de esto. Y entonces a la hora de que ella lo presenta, la persona que le estaba diciendo es que, bueno, entonces esto se llama de diferente manera, ¿qué tanto esto sí es violencia por feminismo? Entonces, pero sí lo quise traer porque también es parte de esto, porque muchas veces, como dijo Sisi, el feminismo está mal visto o lo demonizan, porque dicen, es que también las mujeres vean lo que hacen, mira cómo nos tratan, mira cómo nos violentan. O no todos los hombres no también, todos los hombres entonces también, eso estoy de acuerdo, sí, no todos los hombres, pero no es como dijiste tú, no es nada más llegar a una sola persona, a un solo hombre, sino es todo un sistema que viene de historia, y que estamos hablando de que no solamente lo decía, se decía políticamente o en los gobiernos, sino también las religiones y todas estas tradiciones de cultura, todo esto que hemos estado presentando, pues es no nada más es de un punto de vista, son muchas áreas en las que no nos dejan
o no nos dejaron, y que todavía hasta la fecha sigue habiendo mucha inequidad y violencia de género, ¿no? Y es que si te pones a pensar o analizar realmente históricamente, el feminismo tiene muy poco tiempo, de alguna forma, De alguna forma, o sea, desde del sufragismo que es y Lo la más nueva fuerte. ola que ya tenemos ahorita, estamos en pañales, o sea, pero está muy chido esto de que sigamos cuestionando y sigamos avanzando este tipo de cosas, porque yo creo que en 3, 4 generaciones más adelante el mundo será más armonioso, esperemos. Quién sabe, esperemos que o sí. por lo menos por algunas leyes se estén modificando. En México sí. se han estado modificando Cierto. muchas leyes a favor de, entonces yo tengo esa esperanza. Yo creo que por eso yo estoy muy con bandera feminista desde hace unos años y quiero seguir así, ¿no? Y te voy a decir algo también. que tú acabas de decir es cierto. O sea, a mí, por ejemplo, yo sé de las cosas que sí he visto es que México ha cambiado mucho. Y acabo de hablar con mi mamá y me mencionaba, dice, ahorita hay muchas mujeres en puestos políticos muy importantes y no nos vamos más lejos. Tenemos una presidenta. Claro. ¿No? Y bueno, en México, ojalá que también aquí, ¿verdad? Pero es otra cosa. Esperemos. Pero bueno, pero a lo que me refiero es que no yendo más lejos. ¿Qué trabajo le costó a la gente llegar a aceptar una presidenta mujer? Porque además esta mujer tiene unos pantalones bien puestos. Sí. Varios bien puestos, muy preparada. Y la gente con la que se está trabajando es gente también muy preparada. Entonces, digo, eso quiere decir ya hay señales, ¿no? Ya hay señales. Positivas. Digo, tenemos... Y no es de que vamos a aprovecharnos de los hombres. No, claro que no. O sea, vamos a separar esa parte, que entonces entendamos que el patriarcado, a lo que nos referimos es todas estas leyes y toda esta opresión que por mucho tiempo ha estado en contra de las mujeres, ¿no? Así es. Y la otra es realmente el feminismo, lo que busca es una equidad, que no haya violencia, que por favor nos podamos descubrir como mujeres y que no tengamos que seguir estándares ni de moda, ni de tradiciones, ni de que porque se va a casar digo que tienes que hacer esto y demás, ¿no? Así es. Yo creo que eso sería como la conclusión. ¿Ustedes qué piensan? Totalmente de acuerdo. Sí, pues yo, como te comentaba, yo creo que el feminismo para mí es eso, una lucha en contra de todo el sistema y todo para llegar a que, sin importar el sexo, lleguemos todos a una equidad de derechos. Sí, y yo digo que cuestionemos sistemas, cuestionemos creencias y vayámoslas rompiendo conforme vayamos pudiendo desde nuestras trincheras, ir poniendo el granito de arena, y creo que eso poco a poco va a lograr un cambio. Claro. Sí, entonces sí. Bueno, ¿qué les parece? Con eso nos quedamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, de nuevo. Leti. Yo quería seguir hablando más, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer otro tercer programa. Vamos a un tercer programa, claro que sí. No, Yo gracias, Leti. encantada. Gracias por el espacio, gracias por escucharnos. Gracias, Lesca. Gracias. Sí, no, por escucharnos, por estar aquí, por compartir esto. A ustedes por quedarse, porque espero que hayamos aportado un granito de arena, dejar ideas, y si no están de acuerdo, digo, también es muy válido. Por favor, déjenos sus comentarios, qué piensan, sus temas, si quieren agregar algún tema. Estas chicas fueron las que me dieron esta idea, así es que por eso están aquí, me encantó. Nos vemos la próxima, danos un tema, no se olviden Facebook, síganos, denle like, ¿qué tal? YouTube. Me gusta, síganos, campanita, todas estas cosas. YouTube, subscribe es la otra, ¿no? Suscríbanse. Facebook, YouTube, Facebook, Instagram es donde hacemos los anuncios, YouTube es donde subimos los videos cada miércoles, y Instagram es donde están los audios. Esta es la tercera Spotify, es donde están los audios. Y esta es la tercera temporada. Muchísimas gracias. Esto fue Leticia Naya, danos un tema, Cici Mendoza y Jessica Mendoza. Nos vemos a la próxima.